Señoras y señores, es un gusto estar con ustedes para tratar esta temática del accidente cerebrovascular, una temática poco conocida pero que ha tomado actualidad y que en estos momentos es un problema mundial muy serio porque es la segunda causa de muerte en el mundo. Sabemos desde el año pasado que es la primera causa de muerte en Brasil, por ejemplo, y es la primera causa de invalidez en el mundo. Bueno, vamos a empezar para ser sencillos y vamos a tratar de ser interactivos, que la gente nos pueda interrumpir y hacernos preguntas, porque necesitamos de que ustedes participen y lo que no entiendan volvemos a repetir y bueno, vamos a tratar de que entre todos podamos conocer a fondo cuál es esta patología que se llama accidente cerebrovascular o ataque cerebral o stroke. Nosotros sabemos que en la Argentina se producen aproximadamente 40 stroke por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es una ACV? El ACV no se refiere ni a un accidente ni a una enfermedad, sino a un síndrome agudo secundario a diferentes enfermedades o causas que involucran a los vasos y al cerebro. Pasando a la próxima. Es un déficit neurológico súbito que ocurre cuando el suministro normal de sangre que tiene que llegar al cerebro se interrumpe abruptamente. Eso es un ACV isquémico, o sea, no le llega sangre a un sector del cerebro y ese cerebro se queda sin oxígeno, se queda sin glucosa, se queda sin los elementos esenciales para la vida de la célula nerviosa, que es la neurona. Y además, también cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro, se provoca lo que se llama un derrame cerebral o un hematoma intracerebral por la ruptura, por ejemplo, de una arteria, que es arteriosclerótica, que está dura, que está impregnada de calcio y de colesterol, o porque se viaja desde otro lugar del organismo un pequeño émbolo, un coagulito chiquito que viene, la mayoría vienen desde la parte cardiológica, cardíaca, y que pueden llegar al cerebro e impactarse en una arteria más chica que el calibre de ese pequeño émbolo que ocluye en forma definitiva esa arteria, y ese territorio queda sin sangre, como decíamos, queda sin oxígeno, queda sin la alimentación adecuada para la célula neurológica, la célula nerviosa. Vale. Según la Organización Mundial para la Salud, que fue la que impuso este día desde el año 1994, este día 29 de octubre como el Día Mundial de la ACV, para recordarle a todo el mundo que existe esta enfermedad y que es muy invalidante, discapacitante, y que nosotros necesitamos reincorporar esa gente que sufre una ACV. Para eso existen tratamientos, reincorporarlos a la sociedad, reincorporarlos a su familia, reincorporarlos a su trabajo. Según la Organización Mundial para la Salud, es un disturbio de la función cerebral de desarrollo rápido, es aguda, como decíamos, con signos de focos y focales cerebrales, como que se exteriorizan a través de parálisis en los brazos, parálisis en la cara, falta de visión en un ojo, falta de visión en el campo visual, trastornos auditivos, pérdida de conocimiento, trastornos en el lenguaje o en el área del conocimiento, encontrarse desorientado, encontrarse que no conoce las personas que existen alrededor de uno, no conocerle los nombres. Ante esa eventualidad, esto es una emergencia. Quiero dejarles claro, esto es una emergencia. El accidente cerebrovascular, así como la patología cardiológica, es una emergencia. Saben, todo el mundo está consciente de que un dolor de pecho tiene que ir a consultar a un sanatorio urgente porque por las dudas puede ser un infarto, y si no, mejor. Pero ante la eventualidad de que les pase una sintomatología de estas, un vértigo, o una hemiparálisis, o una hemianestesia, o un trastorno de la visión, hay que concluir rápidamente porque eso tiene solución, y es una emergencia. Sin
signos focales y globales no terminan de una duración igual o mayor a las 24 horas que pueden conducir a la muerte sin otra causa aparente que la de origen vascular. En la próxima. Es del 2 al 5% de la población, 40 casos por cada 100.000. En Argentina hay 140.000 nuevos casos anuales y la edad, los picos máximos son entre los 30 y los 60 años. En la relación mujeres-hombres 2 a 1, sobre todo las mujeres que están en el climaterio, porque las mujeres cuando llegan al climaterio dejan de estar protegidas por sus hormonas, y las hormonas protegen las arterias, y comienzan con dos problemas, el problema vascular y el problema óseo. Empiezan con la osteoporosis o con los problemas vasculares. Sigamos. Bueno, este es el impacto del stroke. En Estados Unidos 700.000 personas tienen stroke por año, hay 500.000 casos nuevos, cada 25 segundos alguien tiene un stroke en Estados Unidos. 4 o 5 familias serán afectadas por un stroke, o sea, por una ACV. El stroke mató 157.804 personas en Estados Unidos en el 2003 y en Argentina mató 22.552 personas en el año 2002. Pasamos. Estas son estadísticas. Cada 100.000 personas, cada año 1.250 personas tienen una ACV y 350 personas lo repiten. Porque esto se repite si no es tratado, si no es evaluado correctamente y si no es tratado. Y si no es tratada la causa que lo produce. 720 personas fallecen a causa de una ACV, sus complicaciones, hasta los 30 días. Sigamos. Esto es importantísimo, el tiempo del cerebro. Si hay una oclusión arterial, que esto le va a corresponder al doctor Langui repetírselos, cada minuto se pierden 1.9 millones de neuronas. El cerebro tiene 22 billones de neuronas. O sea que nosotros tenemos un tiempo para poder repermeabilizar ese vaso o esa arteria que está tapada para que no provoque una lesión muy importante y definitiva en el cerebro. Próximo. Decíamos que después de las causas cardiológicas es la segunda causa de muerte, pero a su vez es la primera causa de invalidez en los adultos. ¿Cómo debe ser importante que en Brasil están tratando, a través de su Ministerio de Salud, poder reformar el sistema para poder atender adecuadamente a los pacientes, porque estaban atendiéndolos en forma inadecuada y ha sido tan grande la eclosión de los ACV que es la primera causa de muerte en Brasil. O sea, se están replanteando nuevamente cómo tiene que ser la estructura sanitaria del país. Próximo. Bueno, los dos tipos de ACV. El ACV conjuga el ACV isquémico que decíamos, que es el 80% o 85%, y el ACV hemorrágico, que es el 15%. Las causas de ACV isquémico son por trombosis, esas arterias que se tapan porque tienen calcio, se deposita colesterol, émbolos cardíacos y los pequeños émbolos, las pequeñas lesiones en arterias arterioscleróticas que son muy pequeñas y que van hacia la profundidad del cerebro. Son las arterias perforantes que van hacia la profundidad del cerebro y se llama infarto lacunar cuando se produce el taponamiento de una de ellas. Pasemos a la hemorragia. Antes teníamos, hablábamos de que tener un aneurisma o una hemorragia subarachnoidea o tener una isquemia cerebral, era una urgencia, había que tratarlo, había que ver de qué se trataba, pero en la actualidad todo ese concepto ha cambiado. Ese concepto esto es una emergencia, como hablábamos hoy. El concepto emergencia es lo más importante que hay que tener en cuenta, porque tiene sus tiempos. En el ACV hemorrágico, que es lo que me toca hablar hoy a mí, es inmediato. O sea, si se rompe un aneurisma y se provoca una hemorragia o un derrame, famoso derrame cerebral,
hay que diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Próximo. El ataque cardiovascular es una emergencia médica. Presión, ardor, tensión, molestia opresiva en el pecho, que duran minutos. Todos, el enfermo, la familia, los vecinos, los médicos le conceden una enorme importancia a estas manifestaciones clínicas y que lo llevan a consultar rápidamente. Nosotros creemos no, el mundo cree que es una emergencia médica en el accidente cerebrovascular. Pero por ahí pasa desapercibido porque tiene un episodio leve, tiene una pequeña pérdida de visión que le dura unos segundos o le dura unos minutos y se le va, pero eso es parte de un accidente cerebrovascular transitorio que está por venir, que está por producirse algo más serio quizás, y hay que estudiarlo en forma urgente, emergente, es una emergencia, hay que estudiarlo urgentemente, porque puede provocarle algo más serio y no nos olvidemos de que es la enfermedad invalidante número 1. La mayoría de las veces no es debidamente atendido y valorado, y en la generalidad de los casos mucho menos utilizado para su estudio. O sea, tenemos que darle valor, sobre todo a la gente, porque el paciente está rodeado o de su familia en el momento que le sucede, o está rodeado de amigos, no está rodeado de médicos, está rodeado de gente común, como nosotros. Entonces, esa gente común, para eso estamos tratando este tema, que sepa que la persona que tiene adelante, la persona que tiene al lado, tiene un problema y que debe considerarlo una emergencia para trasladarlo a un lugar donde pueda ser evaluado y tratado y recuperado. ¿Qué es un ACV hemorrágico? Es cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y derrama sangre en el parénquima cerebral o en los espacios que rodean a los vasos. Ustedes ven sobre la izquierda, esta es la formación de un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral, ustedes imagínense que una arteria es un tubo con muchas capas, varias capas. Hay una capa que es muy importante que se llama elástica, que es la que permite que la arteria sea elástica y que la presión sanguínea o el jet sanguíneo la mueva y vuelva a su lugar. En un lugar determinado, o en una fracción, o en un pedacito, no existe la elástica. Se hablan de 1000 teorías de que, bueno, nacemos con una enzima que se llama elastinasa, que produce la disolución de esa capa y que se han encontrado en algunos casos, pero lo cierto es que es una debilidad la inexistencia de la elástica y todas las demás capas son débiles. Entonces, el golpe de la circulación, el golpe de la sístole, diríamos, de la sangre, va provocando una dilatación lentamente hasta provocar lo que vemos acá, que es un aneurisma cerebral, que puede o no romperse. El 5% de la población tiene aneurismas cerebrales. No podemos prevenirlo porque habría que hacerle angiografías o angiotomografía o angioresonancia a todo el mundo. Pero sí sabemos que alguna persona que tiene o tuvo un familiar cercano, padre, abuelo, hermano, que tuvo un aneurisma roto, tiene un 10% más de posibilidades de generar un aneurisma y tiene que ser estudiado. Entonces, gente joven que tuvo un aneurisma y después tiene chicos, se tiene que esperar hasta los 18 años para poder realizarle una angiotomografía o una angioresonancia e ir controlándolos para saber si tiene un aneurisma, porque hay que tratarlo, porque no sabemos cuándo va a sangrar. Eso es inevitable, es imposible de saber. La otra causa, pasando a la anterior, de hemorragia, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera ruptura de arterias, como decíamos hoy. Esto que vemos acá es una biopsia, un cerebro de una necropsia, o sea, donde se produjo toda esa hemorragia que ustedes ven, que es una hemorragia en los espacios que rodean al cerebro. Es lo mismo que la tomografía que vemos hacia la derecha. La hipertensión arterial, por supuesto, favorece que el aneurisma crezca y se rompa más rápido. Esto es un hematoma intracerebral.
son las causas que decimos indeterminadas, sin causa aparente, y que son habitualmente producidas por la ruptura de una arteria que habitualmente es arteriosclerótica, que no tiene la suficiente pared, que no es elástica, que es dura, y en algún momento de hipertensión arterial se produce la ruptura y provoca eso, que es sangre que ocupa el espacio de fibras, de células nerviosas, y que produce, por supuesto, la ruptura del tejido cerebral y la concomitante lesión de una determinada zona del cerebro. El cerebro es como un mapa. Cada zona tiene una función. Entonces, tenemos la función motora en la región prefrontal, tenemos la función cognitiva en el área frontal, tenemos la función sensitiva en la parte parietal, tenemos en la parte occipital la función de la visión, en la parte temporal la función de la audición. Cada una de esas partes tiene funciones vitales. Y hay una parte que la vemos en la... Mostrame la anterior que vemos. Esto que ustedes ven ahí es el tronco cerebral. Es la unión entre la base de las estructuras nerviosas del cerebro, donde se encuentra el centro cardiovascular, todo lo que es relacionado con la vigilia y el sueño, con el aparato cardiovascular, y después de eso está unido con la médula. Y la otra, las causas determinadas habitualmente son lo que nosotros llamamos los aneurismas cerebrales. Mostrame de abajo. Ese es un aneurisma de comunicante anterior, ese globito que ustedes ven ahí, ese globo sangró, por eso hicimos una angiografía, y las malformaciones arteriovenosas, que son malformaciones en el desarrollo normal de los vasos sanguíneos en el cerebro. Esos son congénitos. Acá abajo vemos una fístula. Habitualmente son de origen traumático, que también sangran. Son arterias de la carótida externa que van hacia el seno lateral. O sea, el seno es el drenaje de toda la sangre que entra por las arterias, sale por estos senos venosos. A veces, por traumatismos, se provoca una trombosis. A veces, por los anticonceptivos. Muy importante. Los anticonceptivos tienen que ser de primera categoría y consultarlo con su ginecólogo, porque las causas trombogénicas de los senos venosos, que son los que desaguan toda la sangre que entra al cerebro, pasa por ahí, y si se tapa no tiene por dónde salir, y se puede generar tanto hemorragias en el tejido cerebral como isquemias. Y es una entidad muy grave. Dale. Bueno, la hemorragia, según la incidencia, varía la cantidad de aneurismas al 5%, 40 a 60 casos por cada 100.000 personas. Seguimos. Para pasar la anterior. La edad, los picos máximos son entre los 30 y los 40 años, o sea, hay aneurismas en todas las edades. Pero entre los 30 y los 40 años y entre los 50 y los 60 son los dos picos máximos donde la mayor cantidad de pacientes tenemos. Dale. El 66% de los ACV hemorrágicos, la sangre se localiza en el parénquima cerebral, y el 34% restante en ese espacio que veíamos nosotros alrededor del cerebro, que se llama espacio subaracnoideo. Por eso se llama hemorragia subaracnoidea. En la primera semana, si no se trata, la mortalidad puede llegar al 26%. Y un 10 a un 12% no llega a ningún centro porque fallece. La ruptura del aneurisma cerebral es una de las causas más comunes de muerte súbita en el adulto. Además de las causas cardiológicas, la ruptura del aneurisma cerebral, sobre todo en los jóvenes. Sigamos. La hemorragia subaracnoidea es una verdadera catástrofe. Acá vemos la erupción del volcán. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No hay que dormirse. Cuando un paciente tiene un dolor de cabeza súbito, diferente al dolor de cabeza que habitualmente tiene, si es que tiene dolor de cabeza. El que no sufrió el dolor de cabeza, bueno, es por primera vez, pero es un dolor de cabeza súbito y se llama en estallido, porque es como que le estalla el cerebro y le provoca vómitos.
y le provoca a veces pérdida de conocimiento, según dónde se rompe el aneurisma y así a aquel lado sale el pequeño chorrito de sangre que va a impactar sobre el tejido cerebral. Entonces no hay que dormirse, déjame ver. Hay que concurrir a un centro de salud más cercano rápidamente. Es una emergencia médica, volvemos a decir, es una emergencia, porque nosotros debemos tratarlo lo antes que podamos. Porque si está el aneurisma roto, está solamente cerrado por una pequeña membranita, una pseudomembrana que se llama fibrina, que se la organiza el mismo organismo y bueno, no es una pared, es una falsa pared. O sea que puede volver a sangrar rápidamente y un segundo sangrado es algo catastrófico. Ahora sí. Bueno, cuando tenemos esto, debemos determinar la exacta iniciación del evento. Hay que transportarlo, que es la prioridad absoluta, identificar los signos que recoger del paciente, si es que está consciente, si no, de la familia. Y hay que tener una asistencia en el menor tiempo posible, la próxima. Por supuesto, la emergencia tiene que avisar antes de llegar al hospital, si tiene experiencia en decir, bueno, tengo una hemorragia, una probable hemorragia cerebral, que ya estén tratando de recibirlo con un montón de precauciones para que esto pueda ser resuelto lo mejor posible. Se tiene que evitar maniobras agresivas, punciones arteriales. Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Darle una sedación porque el paciente puede estar excitado por su dolor. Y entonces le das una sedación y estás minimizando o enmascarando lo que es el cuadro. Si le pones solución glucosada y el cuadro es un coma diabético, estás empeorando el coma diabético. No le tenéis que hacer nada más que solución fisiológica. No hay que bajarle la presión arterial, es lo más importante, porque es una reacción lógica del organismo. Si nosotros le bajamos la presión arterial, es porque hay presión dentro de la cabeza, dentro del cráneo. Entonces, no le va a llegar sangre al cerebro, le bajamos la presión y le empeoramos el cuadro. No olvidar hablar con los familiares, a ver cómo fue. Tampoco tiene que estar respirando mal, tiene que tener la vía aérea, si es que no está totalmente consciente, la vía aérea libre para que pueda llegarle oxígeno suficiente a ese cerebro. Próximo. Bueno, la clínica, que son los síntomas que habitualmente tienen estos pacientes, ¿vale? Lo que decíamos, cefalea en estallido, así, lo graficamos de esta manera. Se rompe algo enorme dentro del cerebro. Sigamos. Fácilmente reconocido como de comienzo súbito, una cefalea intensísima que no se ve con los analgésicos, ¿vale? Que se acompaña de vómitos, en chorro habitualmente. Próximo. Que puede traer una alteración del estado de conciencia según el lugar donde sangra. Puede haber diplopia, o sea, visión doble. La diplopia es visión doble. Puede tener trastornos en la visión, también decíamos. Próximo. Fotofobia, le molesta la luz. Alteraciones, sonofobia a los ruidos, trastornos a los ruidos, confusión, agitación y puede estar en coma. Bueno, dentro del hospital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Próximo. Tiene que haber una persona que coordine, que sepa que viene un paciente con un accidente vascular hemorrágico, con una hemorragia subarachnoidea, probable aneurisma. Tiene que despertar todos los sensores dentro de ese servicio para que se activen los médicos para poder tratarlo. Dale. Por supuesto, hay que hacer una valoración neurológica, aplicar una escala, que eso no les interesa a ustedes, pero es una escala que se llama de Glasgow, que fue inventada en ese lugar. Dale. Bueno, esta es la escala de Glasgow, si está orientado, si localiza el dolor, si retira el miembro, si flexiona, si no tiene ninguna respuesta. O sea, de acuerdo a esto, vamos a evaluar si el paciente está en condiciones de ser tratado o no. Porque por ahí tenemos un paciente sumamente grave, con un coma profundo, con un Glasgow prácticamente no 0, 1, 2 o 3,
bueno, uno tiene que tomar medidas solamente de mantención, porque probablemente cualquier terapéutica fracase. Pero si estamos en un grado 1, un grado 2 o un grado 3, podemos tratar. Lo primero que se realiza, tomografía sin contraste, porque el contraste disimula la hemorragia. Dale. Si vemos una hemorragia como la que vemos a la derecha, sospechamos la presencia de un aneurisma. Y ahí vamos a valorar una escala, que es escala tomográfica, que se llama escala de Fisher. La escala de Fisher nos muestra cuán grande es la hemorragia. Eso nos va a dar quizás un pronóstico también por las probables complicaciones que pueda llegar a tener esa hemorragia o ese derrame cerebral que se produjo. Dale. Y de acuerdo a la escala de Glasgow, sabemos que el asintomático que tiene leve cefalea, leve rigidez de nuca, con una escala de Glasgow normal, la mortalidad es bajísima. En cambio, cuando tenemos un grado 5, con coma profundo, rigidez de deceleración y aspecto de moribundo, 90% de posibilidades o más de muerte. Entonces uno tiene que evaluarlo para poder saber qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser la terapéutica y cuál es la estrategia con relación a este paciente, cómo tratarlo. Próximo. Ustedes pregunten, ¿tienen alguna duda? O sea, ¿les parece que esto es muy científico? Estamos bastante llanos, bien, tranquilos, se entiende bien. Bien, perfecto. Entonces hablamos de lo que es un aneurisma. Ustedes lo ven allá. Eso es un aneurisma en el territorio de la comunicante posterior. Es un aneurisma alargado, que se ha roto. Y es una dilatación anormal, lo que decía hoy, de una arteria, debido a una debilidad de la pared, que era que nosotros decíamos la membrana, que es la elástica, que está influenciado por factores miles. La hipertensión arterial, hay factores externos, hay factores internos, hay factores dentro del flujo del mismo aneurisma que pueden provocar la ruptura. Vale. Esta es una patogenia congénita habitualmente, y si no, alguna enfermedad, como por ejemplo una arteritis provocada por droga, una arteritis provocada por arteritis es una inflamación de una arteria cerebral, que puede ser una bacteria que llegó hasta ahí, hizo una debilidad de la pared y desarrolló un aneurisma. Que son los aneurismas, nosotros en la nomenclatura nuestra los llamamos micóticos, pero son aneurismas distales porque se instaló un germen ahí que desarrolló, hizo una infección, debilitó la pared y la pared se transformó en un aneurisma. Hay otros que son también provocados por las drogas. Decíamos, las drogas provocan una arteritis igual que una infección. Entonces, los cambios degenerativos en la pared arterial debidos a la edad, la hipertensión arterial, alteraciones arteriosclerosas y las enfermedades del tejido conectivo, que es la capa elástica que nosotros hablábamos, son los que producen el aneurisma cerebral. ¿Dale? Nosotros lo clasificamos por su tamaño, pequeño hasta 10 milímetros. Entre 10 y 25 milímetros son grandes, y los gigantes, como ven allá abajo, son mayores de 25 milímetros. 2 centímetros y medio de un aneurisma es una cosa aquí enorme. Bueno, dale. Bueno, esto no tiene importancia porque es mediciones de flujo con computación, que no tiene importancia para ustedes. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas son iguales, no todos, ninguno de nosotros somos iguales, ninguno reacciona de la misma manera. Hay pacientes con la misma patología y ninguno se comporta de la misma manera. Hay algunos que se curan antes, otros que se curan después. Hay gente que resiste más, otra gente que resiste menos. Pero ninguno de nosotros somos iguales ni en ninguna de nuestra reacción ante una enfermedad común. Por supuesto que influyen los factores biológicos, los factores genéticos, la arteriosclerosis, el daño crónico. Dale. La angiografía digital para este estudio es el único método de diagnóstico de certeza para saber que tenemos un aneurisma cerebral y cómo es. Es la única. Ni la angiotomografía ha superado, ni la angioresonancia, porque no son, diríamos,
estudios o imágenes que son en vivo y que son imágenes dinámicas, son imágenes recreadas por una computadora. Entonces, no es la imagen real que uno ve en una angiografía diagnóstica, que a pesar de ser un poquito más agresiva, es exclusivamente el único método de diagnóstico que no ha sido superado para diagnosticar un aneurisma cerebral. Pasemos. Bueno, el timing terapéutico. Si vamos a hacer, hay dos posibilidades, hay que ser sinceros. Nosotros somos neurocirujanos con el doctor Langui y con el doctor Luciano Langui, hijo. Somos neurocirujanos y aprendimos a operar aneurismas abriéndole el cráneo a la gente. Es mucho más engorroso. Hay que, en la nomenclatura actual, y la gente ha estudiado que abrirle el cráneo a una persona significa que tenés mucho mayor riesgo, porque si no cae dentro de las primeras 24 horas y lo operás dentro de las primeras 24 horas, el cerebro se hincha y no podés ingresar. O sea, podés abrir la cabeza, pero no podés ingresar porque el cerebro está hinchado, no te deja llegar al aneurisma. Tenés que esperarlo 2 semanas. Pero nosotros sabemos que tenemos dentro de la primera semana casi un 30% de posibilidad de un resangrado o de muerte. Entonces, nosotros que hacemos una técnica totalmente diferente, que es la técnica endovascular, que hacemos neurocirugía endovascular por dentro de las arterias, y podemos tratar los aneurismas desde adentro de las arterias, podemos entrar en cualquier momento. O sea, a nosotros nos llega el aneurisma y lo tratamos, nos llega a los 2 días y lo tratamos. Porque a veces la gente viene desde el interior de la provincia o viene de otra provincia y nos encontramos con que bueno, el problema era del hígado, o el problema era porque comió mucho, porque le dolía el ojo. No, nadie se dio cuenta que tenía una hemorragia, que se había roto un aneurisma cerebral. ¿Todo bien? ¿Se sienten cómodos? Bueno, tenemos de todo. Me alegro muchísimo que estén aquí. Quería decirles, nosotros representamos a una fundación sin fines de lucro, por supuesto, somos pobres. Esta fundación es tratar de realizar la tecnología que nosotros hacemos a los pacientes indigentes, a los pacientes que tienen obras sociales carenciadas y a los carenciados. Después vamos a hacer un poquito de propaganda para que ustedes puedan colaborar. Tenemos una manera de una cuenta, se puede colaborar. Después les va a explicar Matías Félix, que sabe más de esta parte administrativa. ¿Ok? ¿Matías? Bueno, espero. Bueno, la FUCAC nos cuesta mucho trabajo que la gente se concientice de que hay que ser solidario con el vecino, con el vecino, con el amigo, con la gente que no tiene recursos. Es muy difícil recaudar fondos para poder realizar un tipo de cirugía como esta, que al final sale mucho más barato que una cirugía convencional, que lleva menos tiempo de internación, que tiene mucha más seguridad, que tiene menos complicaciones, que tiene mucha menos mortalidad. Tenemos un estudio que se llama ISAC, igual que el canal de televisión, que empezó en el año 2001. Ese estudio, al año, a ver, les explico cómo es un estudio. Se dice que un aneurisma tiene que tener las condiciones para ser tratados, tanto quirúrgicamente a cielo abierto como por vía endovascular. Todos tenían que tener esa característica. O sea, para ser tratado por las 2 vías. Uno iba para cirugía, el otro iba para endovascular. Después de un año se recabó de que casi el 30% de menos mortalidad y menos complicaciones surgían con la vía endovascular. Y es mucho. Y en la actualidad tenemos mucha mejor tecnología. Yo creo que hemos avanzado en lugares donde el cirujano no puede llegar. Y a los 2 años de este estudio se visualizó que por el tema de la cirugía, cada vez que uno abre el cerebro, que nosotros sabemos cómo hay que separarlo, hay que poner una espátula, una válvula
ir separando pequeñas porciones del cerebro, le dejaban un 40% de lesiones en el área cognitiva, del conocimiento, memoria, la parte afectiva, todo eso. O sea, 40%. Entonces, creemos que es mucho menos invasivo y es, diríamos, mucho menos agresivo y con muchas menos complicaciones regresar la vida endovascular. Hablamos del quirúrgico convencional, que es lo que dije. Si uno llega en agudo, hay que esperar 2 o 3 semanas, tenemos un riesgo tremendo de rehemorragia, y el tratamiento en cualquier momento, que lo que nosotros tenemos que evitar es el resangrado para que no fallezca el paciente, es tratarlo por vía endovascular. Arriba tenemos el esquema de cómo se opera. Se diseca, se tiene que llegar con el microscopio y visualizar el aneurisma y las arterias y colocarle un clip. Es como una visita de esas que se ponen las mujeres para sostener parte de su pelo. Y lo que nosotros hacemos es ir por dentro de las arterias con un microcatéter y rellenarlo con hilos de platino. Ahí vemos en tiempo real lo que estamos haciendo en es un efecto que hace la máquina que se llama road map, o sea, mapa de ruta, que nos permite visualizar el aneurisma y qué es lo que estamos colocando y cómo se está colocando. Ese es otro aneurisma, que es un aneurisma comunicante anterior. Seguimos. ¿Ves? Ahí vemos cómo se está colocando el coil. Esos coils espirales se llaman, de platino dentro del aneurisma. Bueno, los aneurismas pueden ser por un defecto focal o segmentario. Estos son todos la evolución que ha tenido desde el año 90, que salió el primer espiral, hasta la actualidad. Los diferentes tipos de coils, los diferentes tipos de stent. Hay tecnología, como ustedes ven acá. Se ocluye el aneurisma y ¿qué es lo que se produce? Una separación entre la arteria y el aneurisma, porque hace una endotelización, o sea, hace una cura de la pared del orificio donde estaba el aneurisma. Sigamos. Bueno, hay stent, han salido técnicas combinadas y finalmente han aparecido unos dispositivos que, con colocar este dispositivo, que es como una malla parecido a un stent, como un rulero que se despliega adentro dentro de las arterias, reconstruye la arteria, no permite la entrada de sangre al interior de los aneurismas y se cura. Ahora le vamos a mostrar algunos casos. ¿Dale? Este es un método reconstructivo, que es con coils, se llega con coils. El otro método que tenemos, el caso, ahí vamos a ver. Ese es el aneurisma que se rompe con el tiempo, late tanto, hace eso. Se rompe el fondo, como en todo globo. Uno infla un globo y donde se rompe, en el fondo. Habitualmente el aneurisma le pasa igual. Se va dilatando tanto, la pared más fina está en el fondo. Provoca la hemorragia subaracnoidea, que es la que vemos en la tomografía, y allí está el aneurisma. Acá tenemos un esquema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y cómo se va enrollando? Allá lo vamos a ver en vivo cuando lo hicimos. Ahí ustedes ven cómo se están colocando los microcoils, o sea, los microespirales de platino que rellenan totalmente el coil. ¿Sí? Si no, vamos a aburrir a la gente. Dale, Luis. Ahí teníamos el aneurisma previo. Ahí está el aneurisma totalmente ocluido. Mostrar el anterior, donde veíamos el aneurisma. Ahí está el aneurisma. Ese es el cast, o sea, la pelotita, el ovillo de hilos de platino. Ahí la vemos en el aneurisma puesto. Y la exclusión total del aneurisma con todas las arterias permeables. Esta es la cicatrización que yo les decía. Entonces, queda totalmente excluido de la circulación. Próximo. En este paciente se realizó una cirugía, no sabemos si se corrió el clip, es una cirugía convencional, con craneotomía,
¿Qué pasó con ese clip? Estaba fuera del aneurisma permeable. Lo controlamos porque era una cirugía de un aneurisma cerebral, se debe controlar siempre. Vemos esto, que estaba el aneurisma intacto. ¿Está? ¿Lo ven? Es un aneurisma de comunicante posterior que nosotros lo embolizamos. Ahí le empezamos a poner coils y lo dejamos totalmente excluido de la circulación. ¿Ok? Ahí ven el clip puesto y el aneurisma totalmente protegido con todas las arterias permeables. Bueno, hay otro método que se llama reconstructivo con stent y coils. Cuando teníamos un aneurisma que tiene un cuello que no es un globo perfecto, sino que su cuello es tan ancho como el fondo, meterle esos espirales corre el riesgo de que el espiral se vaya a la arteria y tapone la arteria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle algo, un sostén dentro de la arteria para que no se caigan esos hilitos al interior de la arteria. Y colocamos stent. Esto fue ideado en el año aproximadamente 1998. Ahí donde marca la imagen es donde vamos a colocar el stent y está el aneurisma. De cuello amplio, que eso es lo que nosotros decimos, no tiene cuello. Entonces el riesgo es muchísimo. Ahí ustedes ven, esas marquitas son las marcas del stent. Esas son las proximales y aquellas son las distales. Y después ingresamos a través de los orificios que tiene el stent es como un rulero. A través de esos pequeños orificios ingresamos con el microcatéter al interior del aneurisma y hacemos eso. Lo rellenamos con los hilitos de platino y no soporta el stent la no salida de esos coils hacia el interior de la arteria y queda totalmente ocluido y la arteria permeable. Esa es otra metodología, pero la que más me gustaría mostrar es la de... Tenemos muchos casos para mostrarlo, pero bueno, no sé si les interesa, pero bueno, a mí me gustaría ver esto que es la novedad desde hace muy pocos años, que es la colocación de los diversores de flujo. Cuando tenemos un aneurisma muy grande, donde abarca más de la mitad de la pared, donde es un aneurisma que es totalmente anormal, es todo sin forma y que ha sangrado o que está creciendo y que está comprimiendo el sistema nervioso, se le coloca lo que se llama un diversor de flujo. Eso es un diversor de flujo, ustedes ven, tiene una trama cerradísima, parece un stent, tiene una trama cerradísima y se utilizan estos tipos de aneurismas. Aneurisma de cuello muy amplio, de mucho trastorno de poder cliparlo o ponerle coils. Se coloca ese stent que se llama diversor de flujo, es un dispositivo, le dicen endoprótesis diversora de flujo, así se llama. Ahí estamos viendo el esquema, ahí se libera la porción distal, después la porción proximal y después vamos a mostrar un caso real. Ahí teníamos un aneurisma muy importante, todo dimórfico. Imagínate qué podés ponerle ahí, había sangrado. ¿Qué vamos a hacer? Irregular totalmente. Le pusimos un diversor de flujo. Allí estamos colocándolo. Ahí vemos el stent. Empieza a retener contraste en el interior del aneurisma. Ahí lo ven a ver, ¿no? Por procedimiento inmediato. Mirad cómo quedó la arteria esa reconstruida sin aneurisma, con un solo dispositivo, cuando se llama un diversor de flujo. No permite la entrada al interior de sangre al interior del aneurisma y se cura. Ese aneurisma se trombosa y desaparece de la circulación y vuelve a tomar la configuración normal de la arteria. ¿Hay varios casos de esto? Otro caso importante, un aneurisma gigante que abarca todo un sector de la pared. Miren, esta es una arteria, la arteria ingresa al aneurisma y sale otro pedazo de arteria desde otra parte del aneurisma.
queda contraste, eso es sangre que queda en el interior del aneurisma y recién empiezan a llenarse los vasos cerebrales en forma tardía. Se coloca un diversor de flujo, empieza a retener contraste. Ahí está el diversor, eso lo está mostrando Luis. Por procedimiento inmediato, retiene contraste. El retener contraste significa que retiene sangre en el interior y eso se trombosa. Y vemos cómo se reconstruye la arteria después de 6 meses. Bueno, esto es todo. Ahora me toca que Bueno, es un gusto para mí compartir este momento. Yo voy a dividirlo en esta charla, la quiero dividir en 2 partes. La primera parte es explicar de qué manera podemos poner un cambio cultural en el entendimiento de lo que es un accidente cerebrovascular. Para ello, tenemos que usar palabras claras que puedan entenderse. El doctor Musacchio habló que el accidente cerebrovascular no es una enfermedad, sino un síndrome. ¿Qué significa eso? Hay muchas enfermedades que son responsables de los fenómenos de los trastornos vasculares del cerebro. No hay una sola. Una misma enfermedad, como puede ser la hipertensión arterial, puede ser responsable de una hemorragia, pero también puede ser responsable de un infarto. Circunstancia que complica aún más el entendimiento para una persona que no tiene formación médica. Nosotros miramos con muchísima envidia a los cardiólogos porque ellos resolvieron el entendimiento muy rápido del problema del infarto de miocardio, donde hoy es excepcional que una persona que inicia un infarto de miocardio no haga una consulta prematura o no haga una consulta precoz. Sin embargo, esas mismas personas que tienen esa formación cultural de valorar el síntoma y darse cuenta que requiere ayuda, lo hacen el corazón muy rápido, esas mismas personas no lo hacen con la velocidad que debería hacerlo cuando el problema es cerebral, siendo el cerebro el órgano que mayor mortalidad y mayor morbilidad produce, mucho más que el corazón. Nuestra población sabe cuidarse muy bien el corazón, pero no sabe cuidarse muy bien el cerebro. Cosa que nosotros venimos hace años remando, pedaleando para que la sociedad en su conjunto sepa cuidarse. ¿Por qué? Porque si no se cuidan ustedes, nadie los va a cuidar. Eso es así de simple. ¿Y eso qué significa? Es injertar un concepto, es injertar una cultura de la precocidad del tratamiento de un síntoma. ¿Por qué los cardiólogos enseguida se dieron el lujo de recibir al paciente en el inmediato con resultados terapéuticos favorables? Porque se acompaña de dolor. El síntoma más intimidante del ser humano es el dolor. Cuando vos tenés un dolor de pecho provocado por infarto, se te acaba la gana de vivir y necesitas un médico urgente. Y vas a verlo. Ahora, vos tenés una parálisis del brazo, que se te cae un poquito el brazo y lo agarraste con el otro y te acostaste y a la media hora fue pasando, a la hora te olvidaste que ese brazo se durmió y vos le echar la culpa que dormiste mal, que pusiste mal el brazo en la cama, que algo te pasó, pero que no tiene importancia. Sin embargo, es un síntoma que te está diciendo tuviste un infarto cerebral. Entonces, accidente cerebrovascular no es una enfermedad, es un síntoma o un conjunto de signos y síntomas, para hablar de esa manera. ¿Por qué se le puso accidente cerebrovascular? Porque el concepto de antaño, como todo accidente, se puede prevenir. Sin embargo, sabemos que no todos los accidentes, valga la redundancia, cerebrovasculares se pueden prevenir, no es así. Hay muchos que no se pueden.
Hay muchos que no se pueden prevenir. Entonces, el mundo fue tratando de cambiar el primer concepto elemental para que nos entendamos. ¿Cómo lo vamos a llamar entonces si no es un accidente? Y entonces aparece la palabra stroke, aparece la palabra ictus, aparece la palabra ataque. Usen la que le guste, pero yo creo que la más clara es ataque cerebral. ¿Qué tuvimos? Un ataque cerebral. ¿Qué definió ese ataque cerebral? Tuvo un conflicto de las arterias del cerebro que le produjo un daño cerebral. Es un ataque. Ahora, ¿qué conflictos puede tener en las arterias para provocar un ataque? Una arteria se rompe y produce lo que estuvieron viendo, una hemorragia cerebral. O se tapa y produce un infarto cerebral. Son las dos circunstancias que puede experimentar el cerebro en su situación conflictiva. Hay algunos elementos clínicos del ataque cerebral que van a hacer la consulta precoz porque produce una lesión cerebral muy seria que no hay tiempo, se van a dar cuenta que tienen que ir al médico. La hemorragia cerebral es un problema donde se hace consulta precoz en la mayoría de los casos. Cuando el dolor de cabeza no es tan intenso, se acompañó de un vómito, pasó la noche el paciente en la cama, a la mañana se le fue el dolor de cabeza, se le fue el vómito, falta el trabajo, a la tarde comienza a sentirse mejor, bueno, ese paciente cree que superó un problema, que le echó la culpa a un problema hepático, que comió mal o cualquier cosa, y lo que hizo fue una hemorragia cerebral mínima, porque para tener una recuperación, la hemorragia indudablemente que fue mínima, y ese enfermo, si pasa las primeras 24 de inicio de la consulta, ya no lo va a consultar, y a la semana tiene un cataclismo masivo intracraniano con un hematoma enorme, donde se expuso a eso por falta de consulta. Nosotros no queremos bajo ningún concepto que todos los dolores de cabeza o el dolor de cabeza y el vómito sea una emergencia médica y vayan inmediatamente al consultorio o a las salas de guardia de una institución médica, porque creemos que, me parece que es un exceso, me parece, pero ¿cuál es la medida justa? Para una persona que no maneja la medicina, no sabe valorar un síntoma, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? Si a mí me ocurre, probablemente yo tenga la capacidad de darme cuenta de que esto no es un aneurisma, que es un dolor de cabeza común. Ahora, yo no puedo pedirle a todos ustedes que puedan hacer esa valoración, porque sí, quizás me estaría equivocando e infravalorando un síntoma. Así que, si se puede hacer la consulta del dolor de cabeza, yo creo que sería lo más tranquilizador, por lo menos para mí, dejarle a ustedes como experiencia. Me gustaría, Luis, que me vayas organizando los fenómenos embólicos y los fenómenos arterioscleróticos. Bueno, lo que voy a hablar yo es del infarto cerebral. El infarto cerebral, yo quiero que ustedes sepan que hasta la década del 70 el ataque cerebral no tenía diagnóstico etiológico. ¿Qué significa eso? No sabíamos si era una hemorragia o un isquemia o un infarto. O sea que hasta el año 70, 75, 76, que es el año que llega la tomografía a la República Argentina y al mundo, hasta ese año no se sabía exactamente qué tenía el paciente. Tenía un ataque cerebral y no sabíamos si había hecho una hemorragia o un infarto. Así que imagínense qué terapéutica hacíamos si no sabíamos lo que tenía. Y estoy hablando hace 50 años, no estoy hablando de hace 700. Hace 50 años la medicina en el mundo se enfrentaba con un ataque cerebral y no podía definir si era una hemorragia o un infarto. Tuvo que venir la tomografía y nos dio vuelta a la cabeza a todo. A todo. ¿Por qué? Porque aprendimos a evaluar qué es un infarto y qué es una hemorragia gracias a la tomografía computada. Así que imagínense. Por supuesto que antes de los 50 años, cuando había una hemorragia que el paciente
modificaba su estatus neurológico, se le hacía una punción lumbar, salía líquido cefalorraquídeo con sangre, le hacíamos una angiografía cerebral que tiene más de 50 años el uso de esa técnica y hacíamos diagnóstico de los aneurismas cerebrales. Pero no, tal es así que hasta no hace mucho tiempo el accidente cerebrovascular, ya con diagnóstico de infarto cerebral, se le daba suero y alguna vitamina, y que sea lo que Dios quiera. Si se recuperaba bien, y que se recuperaba era la naturaleza, la savia que trataba el paciente. Hemos aprendido dos cosas que son fundamentales. Primero, que hay factores que predisponen a la lesión de las arterias que van a llevar al infarto cerebral. Y que hay factores que son absolutamente modificables y que en alguna medida podemos prevenir accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y hay otros factores que no podemos, que nos superan. Uno de los factores que nos supera son los años. A medida que pasa el tiempo y más años tiene el paciente, más posibilidades de tener un infarto. Y los años son cosas que no podemos modificar. Ojalá pudiéramos clavar al ser humano a los 40 años, estaríamos todos contentos. Pero sigue creciendo la edad y aparece. Y lo otro, que son factores inmodificables, son las predisposiciones genéticas. Por eso, cuando un paciente o un ser humano tiene antecedentes familiares de haber tenido ataques cerebrales y el paciente no tiene factores de riesgo modificables, se encuentra perfectamente bien, tiene que tener un contacto con el médico. Porque hay envejecimientos vasculares de características genéticas y que en alguna medida el paciente lo va a tener que experimentar, pero se le puede hacer una ayuda, una terapéutica de ayuda para ir evitando síntomas de esa evolución. Por eso los médicos decimos, con justeza, que el ser humano tiene la edad de sus arterias. Si las arterias son juveniles, el ser humano es joven. Y hay pacientes de los 100 años que viven 100 años porque tienen arterias juveniles. Y hay pacientes de 50 años que tienen arterias de pacientes de 80 años. Eso lo vemos diariamente. Y eso es inmodificable, es lo que la natura le dio al ser humano, que estamos todos expuestos a tenerlos. El infarto cerebral tiene fundamentalmente dos causas que lo provocan. O la arteria del cerebro se enferma, se provoca una placa, llamámosla inflamatoria, llamémosla arteriosclerótica, va creciendo esa placa y en un momento determinado ocluye el vaso, y al ocluir el vaso, ya se dijo hasta el cansancio, no va sangre y produce el infarto. Ese es un mecanismo. Y otro mecanismo que es muy agresivo, que quizás sea más agresivo que en la placa intracraneal, es la embolia. La embolia es un fenómeno que es un coágulo que se forma en cavidades como corazón o carótida, donde se forma un trombo por un trastorno de la pared de la arteria, la pared se enferma o se enferma la cavidad cardíaca, de ahí se produce todo un fenómeno de la coagulación, se agregan los elementos de la sangre, la plaqueta, etcétera, etcétera, se forma un trombo y en un momento determinado toma tal volumen que el propio flujo de sangre lo empuja y comienza a navegar. Y navega por donde va el flujo y se tapa cuando la relación tamaño trombo con tamaño de la arteria, hasta ahí llega y lo ocluye. Este es un fenómeno devastador que compromete fundamentalmente a la gente joven. El 30% de los infartos cerebrales son de causa embólica cardíaca. Y hay varias patologías cardíacas. Y se puede ver muy frecuente en la gente joven por anomalías congénitas de las paredes del corazón.
estamos viendo muchos pacientes jóvenes con ataques cerebrales. Uno de ellos es la embolia cardíaca. Muchos deportistas que presentan fenómenos de accidentes cerebrovasculares son de origen cardíaco y muchas veces son anomalías congénitas. Las causas que producen embolias desde corazón para arriba ya no toman tanto a la persona joven, porque para que se produzca la embolia se requiere primero la placa aterosclerótica en carótida y ya requiere una serie de años para que aparezca. Es muy excepcional que una carótida se enferme en una persona joven, a menos que aparezca otra cosa que está apareciendo, que es la droga. Tanto la marihuana como la cocaína se ha demostrado que producen arteriopatía o enfermedades de la arteria, y no es infrecuente que las arterias que se enfermen sean las arterias carótidas. Una vez que se enfermó la arteria carótida y produjo una placa ateromatosa, una placa enferma, y produce un trombo, después la embolia viene sola. Lo otro que quiero recalcar es que estamos viendo muchos ataques cerebrales en mujeres jóvenes por consumo de anticonceptivos orales. Hay una predisposición a ocluir las estructuras venosas del encéfalo, que produce oclusiones de las venas importantes del cerebro con infartos impresionantes, donde está en juego la vida del paciente, con un índice de mortalidad muy alto y muchos con secuelas irreversibles graves. Es una cosa que nos preocupa mucho, estas situaciones, porque un paciente joven en plena vida, usando anticonceptivos, en un momento determinado queda lesionado para el resto de su vida. ¿Cómo podemos saber qué mujer está predispuesta a presentar este conflicto? No lo sabemos. No lo sabemos. Si ustedes me preguntan qué haría yo, y yo no le daría anticonceptivos orales a las mujeres, pero eso me mata si digo una cosa así, pero bueno, uno ve después las consecuencias, y si uno tiene que vivir eso, yo les puedo asegurar que después de ver a una mujer en la plenitud de su vida tener un problema neurológico por el anticonceptivo oral, yo no sé si tuviera ganas de que un familiar lo use. Bueno, nos hemos quedado retrasado con respecto a la colaboración del paciente en la interpretación de los síntomas. Subrayo eso. Nos gustaría que se conozca más el ataque cerebral, me gustaría que demanden más. Ustedes tienen que demandar más, y para demandar más ustedes tienen que entenderlo más, porque si no, no pueden demandarlo. En eso estamos atrasados. Hemos crecido enormemente en el diagnóstico de precisión. Hoy podemos hablar qué arteria se tapó o qué arteria se rompió. Y no solamente eso, hoy existe una terapéutica magnífica para los distintos tipos de infarto, para los distintos tipos de hemorragia. Hemos crecido enormemente. Hemos crecido más la medicina en respuesta a la enfermedad, y no hemos crecido como corresponde en la prevención de que aparezca. Y ustedes me dirán, bueno, pero quizás sea más fácil tratar que evitarlo. Sí, hola. Hola. Sí, no sé, el mundo entero está igual. El mundo entero. Estados Unidos, que es un país que ha querido tratar en las primeras horas el tratamiento del infarto cerebral, ha hecho campañas costosísimas. Todo el mundo va a la panadería, y en la bolsa de la panadería sale hay un logo que hay, el cerebro es tiempo. ¿Qué significa? Y un reloj de arena. ¿Qué significa eso? Que cuanto más precoz se ataque el problema de un infarto en curso, más evitamos muertes neuronales. Por
por eso, indudablemente, de que si el cerebro es tiempo y en Estados Unidos vos vas a comprar el pan y salís con una bolsita, imagínense cómo está el resto de la publicidad. Sin embargo, no han modificado ostensiblemente la mortalidad del infarto cerebral. No. ¿Por qué? Porque yo creo que hay ciertos factores que agreden las arterias del cerebro, como es el tabaco, que si bien se ha hecho publicidad, ha disminuido bastante, sobre todo en los jóvenes y probablemente en los médicos, donde ya ver un médico fumando en alguna medida se genera, culturalmente se ha modificado la historia. Eso se ve. La hipertensión arterial y el consumo de sal. Yo hablaba con mi señora y siempre le dije, el siglo XXI nos va a agarrar no consumiendo cloruro de sodio. Sin embargo, estamos en 2016, comemos cloruro de sodio de todos los colores. Y nos dicen, no debe consumirse sal. Yo pensé que algún día se iba a consumir un tipo de sal que no tenga sodio, que iba a reemplazarse definitivamente. Sin embargo, no. Y la hipertensión arterial es la causa más frecuente de infarto cerebral que puede ser modificada. Después, los otros factores modificables, como es el exceso de grasa, como colesterol y lípidos totales, bueno, hay terapéuticas efectivas, pero sigue siendo el tabaco y la hipertensión arterial las dos causas que más agreden las arterias. Y todavía tenemos el coraje de seguir fumando. ¿Cómo lo vamos a modificar todo esto? Y yo creo de que, lo vuelvo a reiterar, yo creo que tratar un accidente o un ataque cerebral es una cosa que hemos aprendido mucho y estamos caminando por sendas positivas, donde estamos ayudando a la gente. Pero no podemos, no hemos encontrado la forma de que la gente nos ayude a ayudarlos. No hemos sido efectivos en eso. Lo tratamos permanentemente. Hace años que venimos pregonando todo esto y hoy en todas las radios, en todas las radios de la República Argentina, por tratarse hoy el día del accidente cerebrovascular mundial o internacional, el periodista le hacía la misma pregunta a la gente. ¿Pero qué es un accidente cerebrovascular? Todavía no largamos. Estamos intentando iniciar el concepto. No largamos. El periodista le pregunta al profesional, que habló todos los profesionales de la Argentina, queriendo definir como accidente cerebrovascular, y el periodista le termina preguntando, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Qué es el accidente cerebrovascular? ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? Estamos discutiendo siempre lo mismo. Quiero que vean, ahora pasando ya en la terapéutica, todo lo que hemos crecido en la terapéutica, que no los voy a aburrir mucho, pero quiero que tengan un concepto: qué es una embolia cerebral, cómo camina la embolia. Esto es una angiografía cerebral. ¿Qué es la angiografía cerebral? La angiografía se le inyecta a través de un catéter, se inyecta un medio de contraste y vemos las arterias. Esta es la arteria carótida y estas son las arterias cerebrales medias y cerebrales anteriores. Esta arteria, que es esta, está ocluida acá. Y en el perfil, que es más difícil entenderlo, pero bueno, en el frente esta arteria está tapada. Era un paciente que estaba cursando un infarto de miocardio. Nosotros estábamos trabajando, es el paciente de Paraná, estábamos trabajando en un quirófano, estábamos operando a un paciente y nos llama la doctora, una hemodinamista, diciendo: tengo un paciente que empezó con un trastorno del lenguaje y una parálisis de mi cuerpo derecho. Se baja el protocolo de emergencia, se hace una tomografía donde no demuestra, porque la tomografía positiviza el diagnóstico, o sea, expresa el infarto de miocardio en las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas son negativas, son normales, y en alguna medida la tomografía nos orienta, nos da la posibilidad del tratamiento de urgencia, del tratamiento. Entonces, le hicimos la angiografía,
Mostramos eso y a este paciente lo tratamos de una manera como se está tratando hoy en día. Bien. Ahí va. Un paciente que estaba cursando el segundo o tercer día de un infarto de miocardio, lo primero que tenemos que pensar si hace un ataque cerebral que disparó un émbolo del corazón. Eso era el primer diagnóstico. Para nosotros era fundamental porque el primer diagnóstico sospechábamos que la arteria cerebral media continuaba ahí y que acá había un impactamiento de un émbolo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Subimos con catéteres especiales, con guías, y tratamos de licuar o romper el émbolo que está obstruyendo la arteria. Aquí comienza a insinuarse, si mal no veo, comienza a llenarse porque al pasarle la guía y algunos elementos farmacológicos que cada día se están usando menos, se está haciendo, la trombectomía se está haciendo fundamentalmente por elementos mecánicos o de absorción. Se trata de no usar firinolíticos porque han traído muchos problemas. Acá estamos posicionando la punta del microcatéter y acá está el ramo distal, o sea, hemos pasado el trombo o el émbolo que está acá y se está llenando la porción distal, que es la arteria que estaba ocluida y que eso iba a generar un infarto enorme, que lo iba a dejar afásico y hemipléjico, o sea, no iba a poder hablar más, iba a quedar con una hemiplegia derecha. Vean cómo se está licuando, despacio estamos licuando y está desapareciendo el émbolo y logramos, dado por final, logramos la adecuada revascularización completa. Yo creo que eso lo ubican, se dan cuenta de lo que es. Este es el paciente, a las 24 horas de haberle hecho eso. El hombre estaba afásico y el brazo por supuesto, pléjico, total. Este es un paciente de Paraná. Me gustaría que le pases el esquema de cómo se produce la embolia cardíaca y cómo se impacta en la arteria del cerebro. Para que esto se llama firinolisis por embolias cerebrales. Esto es una técnica que usamos con alguna frecuencia y que nos da muchas satisfacciones. Entonces tenemos el corazón, ahí formó un trombo, largó el émbolo que salió de las cavidades cardíacas, está navegando, ahí lo ven, navegando por la arteria carótida interna, porque está la carótida externa, está la interna. Se mete en las arterias del cerebro. Vean, esta es la cerebral media, acá está pasando y no puede seguir circulando porque el diámetro de la arteria lo impide. Se produce la oclusión y se produce el infarto. Esto no es inmediato. Lo que quiero recalcarles es esto, y por eso necesitamos diagnóstico rápido y terapéutica rápida. Tenemos una ventana terapéutica que es el tiempo que tenemos para practicar una desobstrucción de una arteria y no provocar en el área que está faltando oxígeno que no haya una transformación hemorrágica. ¿Qué significa eso? Si ya hay una necrosis en el área del infarto y uno reabre el flujo sanguíneo, le saca el émbolo y manda nuevamente, ese infarto se va a transformar en una hemorragia y le vamos a hacer un desastre al paciente. Por ende, el protocolo internacional no permite que se baje esta terapéutica fuera de ventana, y fuera de ventana, en estas cerebrales medias, en pacientes de 50 o 60 años, no es más de 6 o 7 horas. Y no existe en el mundo aún una sustancia que dándosela al paciente que está en reconquista, se sospecha una cosa así, y que tengamos una prolongación de 2 horas esa ventana terapéutica, o sea, que en vez de tener 6 horas para poder de solución, tengamos 8 horas, que es muchísimo para nosotros,
Si lográramos tener una droga que prolongue la posibilidad, podríamos salvar muchas más funciones. Porque hemos recibido pacientes fuera de la ventana terapéutica y no podemos hacer nada. Con mucha rabia, con mucha bronca. Pero no podemos hacer nada, no podemos ofrecerle ayuda. Porque si lo queremos ayudar y destapar la arteria, lo que vamos a ganar es una poderosa hemorragia cerebral. Entonces no podemos hacerlo. Y lo otro que me gustaría que demuestres, bueno, este es un sistema. ¿Qué vamos a pescar? Y la idea es pescar un coágulo. Exacto. Un émbolo. Pasa que es una introducción. Después mostramos un caso suyo. Ahí va yendo el émbolo. Este es el último dispositivo. Entrego. Si uno pudiera tomarlo en ese momento, las funciones que salvaría. Esto es un esquema, pero te puedo asegurar que te toca, ¿eh? Te toca porque era verdad, ¿eh? Así como lo están viendo. Bueno, ahí se tapó la arteria, ese émbolo tomó la forma esta y empieza el curso. Entonces aparecen estos sistemas que son los que se están usando hoy en el mundo entero, que son una especie de stent que atraviesa e incorpora en su mallado, acá lo van a ver, a los elementos sólidos del trombo. Ahí lo pasó, la guía, ahí estamos pasando el stent dentro del coágulo. Ahora lo abrimos. Mire cómo se está poniendo blanco aquella pared por falta de... Ahora se abre el stent, fíjese cómo ha quedado abierto. Hemos incorporado todo el trombo dentro de la malla del stent. Este es un corte sagital, axial. ¿Cómo queda incluido? Ahí comienza, este stent tiene fuerza radial, comienza a expandirse y al expandirse incorpora toda la estructura sólida del coágulo. Ahí reaparece el flujo, volvió a ponerse roja los segmentos distales, el enfermo ahí está recibiendo oxígeno en el área en conflicto. Ahí se corta el flujo y se extrae. Acá estamos trabajando sin flujo ahora en este momento para que el detritus que vaya saliendo de ese émbolo no se impacten allá. Ahí lo chupamos, lo absorbemos en la estructura, hacemos el lavado de toda la sangre que quedó dentro de la arteria para que no se vaya a ramas distales y ahí se recupera totalmente. Bueno, esta es una técnica que usamos en este momento para recuperar un vaso tapado por un émbolo. Tengo otro dispositivo muy similar. Estos son distintos elementos técnicos, yo no los quiero aburrir con esto, ni tampoco es mi pretensión, pero lo que quiero decirles, que sí, que es realmente revolucionario el tratamiento de la arteriosclerosis de los vasos finos del encéfalo. Con la colocación de los stents, de la misma manera que se colocan en coronaria y en carótida, desde hace unos años venimos desarrollando la implementación de la colocación de stent en las arterias del cerebro. No se olviden que las arterias del cerebro son tan finas como las arterias coronarias y aún más de acuerdo al lecho distal.
Nosotros, en nuestra experiencia en el servicio, hemos implantado stent distales en los segmentos distales de la cerebral media con éxitos importantes. Es una técnica promisoria, estamos contentos, creemos que hay que desarrollar stent cada vez más adecuado para este tipo de arterias, pero entendemos que vamos por buen camino, no pretendemos que sea muy rápido, porque en realidad la necesidad terapéutica en este tipo de patología no es muy frecuente, pero el mundo entero se ha volcado a este tipo de tratamiento con éxitos. Yo creo de que los voy a abandonar aquí. No me parece que es suficiente. Veo las caras. Arquitecto, una pregunta. Las que me quieran. ¿En qué consiste la prevención, pero la prevención previa a algún síntoma de dolor de cabeza, y si esa prevención es tan efectiva que puede evitar un accidente? Sí, la pregunta es muy importante y me encanta. Te digo que me encanta porque es la pregunta que espero de ustedes. ¿Qué es lo que le interesa? No me vas a preguntar qué stent usé para sacar un coágulo, eso es obvio. Hay accidentes vasculares que podés prevenirlo. No tenemos que esperar que aparezca el síntoma, porque quizás ya sea medio tarde. Pero si papá tuvo un infarto de miocardio, yo tengo que pensar que voy probablemente camino a ello. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que ser más exigente con mi vida. ¿Qué es eso? Sí, no debo fumar. Si tengo hipertensión, cuidarme, hacer un régimen higiénico dietético como corresponde, hacer actividad física, todo eso tengo que hacer. Y aprender a vivir de esa manera, tomarlo como una cosa. Yo no creo que el hombre hoy viva hasta los 80 años no es una casualidad. El hombre aprendió a cuidarse. Estamos permanentemente aprendiendo a cuidarnos. Y por eso vivimos más. Y al vivir más nos damos cuenta que si bien le aumentamos años a la vida, no le aumentamos vida a los años. La calidad de vida a los 80 no es la que realmente nos gustaría. Si bien hay mucha gente a los 80 años activos, pero hay muchas que no pueden ser activos. O sea, y vuelvo a reiterar, tenemos la edad de nuestras arterias. Si no nos agarra un camión o no nos agarra un cáncer, la enfermedad que vamos a tener que enfrentar o el deterioro que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida es la decadencia de nuestras arterias. Y son fundamentales. Entonces, si nos cuidamos, si hacemos una vida adecuada, probablemente vamos a llegar a los 80 con mayor calidad. Hoy, le vuelvo a reiterar, gente de 80 años en plena actividad, los hay. Esperemos aumentar el número. No sé si estamos. Yo quiero hacer una pregunta. Con mucho gusto. ¿Yo puedo hacerme hoy un estudio para saber dónde están las arterias de mi cerebro? Para saber cómo estoy. Totalmente. La aproximación a un diagnóstico de cómo está, lo tenemos. Desde evaluar el espesor de sus arterias, de las capas de las arterias, hasta conocer la estructura vascular por distintos mecanismos no agresivos, no llegando a una angiografía cerebral. La angiografía cerebral se llega después de que lo justifique, porque es un estudio agresivo. Pero hay estudios no agresivos que sí, que nos sirven para entender qué nivel vascular tiene usted. ¿Cómo estoy? Sí. ¿Qué ir a un médico? ¿A qué tipo de médico? Mire, depende de los síntomas. Si usted no tiene síntomas, no tiene duda, su cerebro funciona bien, las respuestas cerebrales son normales, su memoria está bien, etcétera, etcétera. ¿Quiere tener un estudio? Sí, hay. Con algunos excesos, mi padre tuvo un ACV, Perfecto. me gustaría saber cómo estoy. Perfecto. Antes de saber cómo están sus arterias, tenemos que saber cómo está usted. Hacerle un control estricto.
Y de acuerdo a qué es lo que encontremos, iremos profundizando para ver si se justifica. Tengo que ir a un médico. Yo creo que el clínico es la llave de la cuestión. Clínico. Por supuesto. Yo voy al clínico cada 6 meses. Está bien, correcto. Con eso alcanza. Yo pienso que si el clínico... ¿Puedes saber cómo tengo yo la... Eso, yo creo que si el clínico tiene un criterio por su preocupación y sus antecedentes de su familia, que tiene un problema vascular como antecedente, seguramente si es un clínico que tiene una buena sabiduría, le va a pedir una resonancia magnética para saber, por ejemplo, cómo está el tejido cerebral, como primera medida. Y después, bueno, si es necesario, le estudiará las arterias. O le hará hacer un Doppler de vasos cervicales, y como dice el doctor Langui, vamos a saber cómo está el espesor de su íntima, cómo están sus arterias, si el flujo es normal, si no hay ningún tipo de trastorno. En caso que yo quisiera hacer un estudio de ese tipo, ¿dónde puedo recurrir acá en Santa Fe? Si es que ya hay. ¿Una geografía? Sí. Nosotros somos los únicos que hacemos neuroradiología intervencionista. Todos los demás son hemodinamistas, hacen solamente la parte cardiológica y periférica. Si hay una clínica especial así. Nosotros trabajamos en el Sanatorio Santa Fe, en el Sanatorio San Jerónimo, en la clínica de Nefro y en el hospital público. Que comentar, porque por desgracia hay un antecedente familiar. Bueno, yo le dejo mi madre, Ajá. y encima, bueno, la hermana de mi madre, y todo mi tío, lamentablemente, por desgracia, murió no joven, muy joven, 40, 45 años. Claro, es un paciente para estudiarse clínicamente, desde todo punto de vista, saber si hay cualquier factor de riesgo dentro de sus análisis, hay que saber si hay un perfil trombofílico normal, hay que saber si sus arterias están en buenas condiciones en el cuello, cómo está el corazón, y después, sí, llegar, si fuera necesario, a una angiografía. Mire, yo le quiero decir algo y es en vanidad. Saquemos la vanidad. Nosotros con el doctor Musá, que incorporamos ahora al doctor Luciano Langui, somos un equipo de hace 20 años que tenemos un servicio, pero tener un servicio de esta calidad terapéutica no es un servicio de lunes a viernes de 8 a 2. Es un servicio que está presente las 24 horas del día, los 365 días del año, porque el ataque cerebral ocurre en cualquier momento. Uno no puede postergar, le estamos hablando de la ventana terapéutica, le estamos hablando de lo que es tapar un aneurisma cerebral en agudo. El índice de morbimortalidad que se ha disminuido ostensiblemente es por la presencia de uno. Y Santa Fe quizás haya sido uno de los primeros centros del interior del país. El doctor Busaquio se formó en Buenos Aires y vino a Santa Fe hace 20 años. Después continuó yendo y formándose en Buenos Aires y operando en Buenos Aires. Pero el servicio se largó hace 20 años atrás, y yo les puedo asegurar que si nosotros les mostramos la cantidad de pacientes que hemos tratado y los resultados que hemos logrado, realmente es para dormir tranquilo. Yo les puedo asegurar. ¿Por qué? Porque uno tiene muchos años y ha vivido la etapa preendovascular de la terapéutica de esta patología. Y lo que yo le decía, el enfermo que tenía un ataque cerebral, que era postrado en una cama y esperado que la naturaleza lo ayude. Perdón, quería hacer un comentario. Nuestro servicio de neuroradiología intervencionista, exclusivamente de neuroradiología intervencionista, no hacemos otra cosa, es el único del interior del país. No hay otro servicio en el interior del país que se dedique a esto, exclusivamente. El único lugar donde comenzó a hacer esto, que fue en Buenos Aires, donde yo hice mi formación, era el servicio del doctor Pedro Lilic. Pedro Lilic se expandió y ahora tiene una clínica y hace todo el endovascular cerebral, pero tiene especialistas que hacen otra cosa. Acá la mayoría de los servicios, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, donde yo conozco a todos los servicios, son servicios de hemodinamia, diríamos, de cardiólogos que tienen incorporado un grupo de gente que hace neuroradiología intervencionista.
Pero el único servicio que hace esto exclusivamente en el interior del país somos nosotros. Lamentable fuera de todo, como decía el doctor. Y lo otro que quiero que sepan es qué pasa con esta tecnología en el indigente, en el paciente que va al hospital público, que no tiene posibilidades de tener una obra social. Bueno, nosotros desde hace 5 años tenemos, quizás más, un convenio directo con el hospital público, con el Ministerio de Salud, donde toda la patología de este tipo que requiera tratamiento emergente o programado, lo manejamos nosotros en el servicio. O sea que yo quiero subrayar esto, porque no hay en la República Argentina hospitales públicos que atiendan esta patología con esta terapéutica. Y aquí hace 5 años que nosotros hemos revolucionado, hemos ido varias veces a hablar al Ministerio para demostrarle que no se podía dejar morir a la gente. No se crean que fue una cosa muy simple. Hemos luchado denodadamente. Bueno, hoy se trabaja como corresponde. Hoy el ser humano que tiene un accidente cerebrovascular en la ciudad de Santa Fe y sus zonas de influencia es tratado técnicamente como de primer mundo. Eso es así, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Realmente, después de habernos roto el alma 20 años y tener que salir a publicitar lo que se hace en la región y cómo queremos proteger a la gente, después de 20 años hemos fracasado en el diálogo. Esta es una cosa que deberíamos saberse. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, señor. ¿Me permite? Bien. ¿Usted sabe qué es la clínica Favaloro? Sí. Bien, bien. Nosotros queremos, salvando las distancias y pretender ser Favaloro, pero por lo menos que se sepa que acá existe una estructura, una institución que maneja este programa. Con eso nos sentiríamos satisfechos que ustedes lo demanden, no que sea a Musacchio, a Langui, no. Que sea alguien que le resuelva el tema en serio y que no quede postrado en una cama a la buena de Dios. Y estamos luchando y no nos vamos a cansar de luchar y demostrarle a la gente que es ella la que tiene que pedir, demandar la terapéutica como corresponde y tener un lugar que satisfaga las demandas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Esto también está en el hospital público? También está en el hospital público. Con el doctor Musacchio hemos realizado una fundación que es para el manejo de esto, porque en realidad no sabemos por cuánto tiempo el hospital público nos va a seguir bancando esta cuestión. Entonces queremos prever tener la fundación para poder ofrecerla a todos los que no puedan enfrentarlo porque no tienen la cobertura como corresponde. Y eso va a depender un poco de ustedes. Va a depender de que ustedes demanden a través del hospital público, de la fundación o de la obra social o de lo que sea. Y de la única forma que van a demandar es entendiendo el problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo no? Se habló mucho de prevención al principio. Desde la fundación y desde la comunidad médica que trata este tema en particular, ¿se trabaja con alguna institución pública, instituciones privadas para hacer más visible esta problemática? Porque como dijiste, capaz que la gente todavía no sabe lo que es una CB, no sabe los signos y síntomas que pueden llegar a provocar esto. Yo no sé si se trabaja, lo único que te puedo decir es que no hay eficiencia. Porque no puede ser que estemos ya en el siglo XXI, pasaron 16 años y estemos discutiendo todavía qué es un accidente cerebrovascular, cuando es la primera causa de muerte. No puede ser que no lo sepamos. Los seres humanos todos tenemos que saber qué está pasando para cuidarnos. Y yo estoy seguro, la prevención se hace, pero algún factor de riesgo el paciente quiere siempre negociar.
Un puchito a la noche después comer, nada más, Eso se negocia. Vos no podés encarcelar a nadie. Vos lo que tenés que hacer es darle la información veraz. Y después el paciente haga lo que quiera. Pero vos tenés que dar la información. Tu obligación es darle la información. Sí se hace mucho. Y yo creo que por eso estamos viviendo hasta los 80 años, porque estamos previniendo. Bueno, yo digo 80 porque, bueno, no soy tan pretencioso, pero la estadística habla de 80 años. La estadística habla de 80 años. Pero nos falta calidad de vida, Y yo creo que la calidad de vida está dada por las arterias. O sea, tenemos que aprender a cuidarla. ¿Ustedes saben cuál es la capa de la arteria que se enferma y produce la oclusión? Es la capa interna, que se llama endotelio. Según los que entienden el tema, y lo he leído, no me consta porque no lo he hecho, es el órgano más pesado del cuerpo. Pesa como 10 kilos. 10 kilos. ¿Y saben el tamaño que tiene? Con el endotelio de cada uno de nosotros damos la vuelta al mundo. Miren la importancia que tiene ese pequeño órgano que maneja nuestra vida, porque la arteriosclerosis y la oclusión arterial y todo se inicia por una enfermedad de él, que ahí comienza la placa, porque se enferma el endotelio. El tabaco lo agrede, la hipertensión lo agrede, la diabetes lo agrede y comienza a formarse la placa y después se ocluye. Y todo un montón de... Y el vino malo, por eso hay que tomar vino bueno. No conozco los detalles. No conozco los detalles. Sí, yo no sé cómo fue. Acá tenemos un amigo de... Buenas noches, yo soy Luciano Langui. Voy a responder la pregunta porque tuve la posibilidad de conocer un poco en detalle. En ese momento yo estaba viviendo en Buenos Aires y conocí a los neurocirujanos que trataron. ¿Quién fue el que preguntó, perdón? Me salió. Lo que le pasó a Cerati fue que, bueno, tenía múltiples factores de riesgos exógenos. No sé si era hipertenso, no sé si era diabético, pero sabemos todos que era una persona que consumía drogas, alcohol, tabaco en exceso, y bueno, su vida de rockero, de giras y giras, tampoco le permitía descansar mucho. Lo que pasó a él fue un ACV isquémico, se le tapó una arteria, hizo un gran infarto cerebral y al infartar una zona extremadamente grande del cerebro, necesitaron los neurocirujanos abrirle el cráneo, hacer una ventana ósea para darle espacio a ese cerebro, porque si no se iba a morir. Le salvaron la vida indudablemente, pero lo dejaron en vida vegetativa. Excepto que crean en los milagros una vez que un paciente entra en eso, es irreversible. Uno lo puede mantener con drogas, con asistencia respiratoria mecánica, es decir, lo que le pasó a Cerati fue que le trasladaron una terapia intensiva a su domicilio. Cuidados de enfermería y de médicos permanentes. Lo único que hicieron fue estar 4 años con un corazón latiendo, pero muerte cerebral, donde no comprendía absolutamente nada. Era un vegetal. Y se pudo hacer eso por la asistencia médica y por toda la tecnología que le contamos. Nada más que por eso. En realidad, una vez que uno entra en ese estadio, se habla de que es irreversible, solamente los milagros pueden revertir eso. Ese fue el caso de Cerati. Bueno, para terminar, quisiera darle una idea de un problema que es frecuente y que tememos mucho y que siempre nos preguntamos y no sabemos cómo meterlo o injertarlo en las enfermedades del cerebro, que es la demencia. ¿Por qué se demencia un ser humano? ¿Hay una causa? ¿Hay muchas? ¿Por qué tenemos que enfrentar la demencia? Que realmente es un problema muy serio, no tanto para el paciente, sino para los familiares, que no saben cómo manejar el tema. Hay varias causas que producen demencia, pero
la que me interesa recordarles a ustedes es la demencia vascular, que es la que estamos hablando ahora. La arteriosclerosis puede provocar demencia, sí. ¿Todas las arteriosclerosis? No, porque habitualmente entre otros tipos de infarto, como le decíamos hoy, que hay embólico, hay arteriosclerótico, hay otros tipos de infarto que toman la microcirculación, que es la circulación chiquita del cerebro, que no se puede evaluar con los estudios actuales. Hay poca posibilidad de evaluarla. Sin embargo, el paciente que tiene reiterados infartos, que habitualmente se llaman lacunares porque toman la microcirculación, es un camino irreversible hacia la demencia. ¿Podemos evitarlo? Es muy difícil porque efectividad terapéutica para la microcirculación no hay. Todavía estamos siendo efectivos en la macro, la micro todavía no hay nada. Doctor. El Alzheimer es un tipo de demencia juvenil. Se diferencia de la demencia arteriosclerótica porque comienza a los 50 años. Claro, la sintomatología mayor se produce más tarde, aparece a los 65, 70 años, pero el comienzo de la enfermedad real, los primeros síntomas aparecen alrededor de los 50, o sea, mucho más joven. Y además es otra historia, no es un problema vascular, sino que es una degeneración. Se produce una degeneración de las arterias, hay un infiltrado que es una sustancia que se llama hialina, sustancia hialina y una hialinosis, y eso destruye las arterias y el parénquima cerebral. Bueno, les agradecemos infinitamente la presencia, muy amables por habernos soportado. Todo esto a lo mejor les resulta para mí aburrido, pero bueno, nuestro interés es informar y vamos a hacer más charlas de estas porque creemos que la población merece este tipo de información, y este tipo de información es tan importante en la gente, quizás más importante que a los médicos los tenemos que formar nosotros y tenemos que hacer chachas en la cola. Bueno. Ha sido muy claro y realmente yo creo que todos hemos aprendido algo. Un poco, ¿no? Espero que hayan aprendido algo y que se lleven lo mejor de nosotros, que se lo damos de todo corazón. Bueno, quería agradecer entonces la presencia de todos ustedes, los invito a tomar algo, a degustar algo, seguir charlando con los doctores, bueno, más distendidos, todos un poquito más descansados, y bueno, los que quieran, como dijo el doctor, adherirse a la Fundación Me Ubican, charlamos, bueno, tomamos los datos y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.